Ya, bueno, en la generosidad, vamos a decir generosidad en la abundancia, generosidad en la necesidad, tanto en el dinero como en el tiempo, como en cualquier cosa. Lo que decíamos antes, no cuesta ser generoso cuando se tiene, pero cuando no se tiene, ¿eso será porque ya hemos adquirido el hábito y por lo tanto también en ese momento reaccionamos? ¿O cómo se consigue explicar a un joven o a un niño que tiene que ser generoso en todas las circunstancias? Bueno, hay aquí distintos aspectos. Uno es el grado en que yo reconozco el valor de lo que tengo. Entonces podemos pensar que algún hijo es generoso porque pues va entregando sus propias posesiones a los demás sin pensar dos veces, y no es eso, sencillamente que no reconoce el valor de lo que posee. Esta es una de las posibilidades que puede existir. Pero también hay que pensar en que conviene que el hijo vaya reconociendo cuáles son estas necesidades, el valor de lo que posee, pero también las necesidades de los demás, de tal manera que puede ir enlazando lo uno con lo otro. También con la atención a los hijos para el desarrollo de la virtud, habrá que pensar en que si le estamos exigiendo una serie de conductas en lugar de ofreciéndole estas posibilidades que hemos comentado anteriormente. Pero básicamente lo que es el elemento esencial en este campo es de ofrecer oportunidades para que luego pueda actuar de una manera generosa con los demás. Bueno, de la primera virtud que hemos hablado es el orden. ¿Hay un orden en la generosidad? Bueno, orden en el sentido de que hemos comentado antes de hay una jerarquía de personas con quien uno debe de ser generoso, eso sí. Pero aparte de eso, pues ya hemos visto los distintos campos en que uno puede ser generoso, pero en esta virtud es especialmente relevante. La verdad es que no sé si es especialmente relevante, pero por lo menos hay que tener en cuenta los motivos que se puede tener por los actos generosos. Si uno está observando a dos chicos que están ahí abajo y están entregando una cantidad de dinero a un compañero, cada uno de ellos, en donde uno puede pensar, ¿qué chicos más generosos? Les pongo un 10 en generosidad a cada uno. Pero luego indagamos un poco más y encontramos que el primer chico ha estado ahorrando su dinero durante bastante tiempo para tener una cantidad decente para entregar a su compañero porque sabía que su padre estaba enfermo, que no tenían dinero en casa para comer. Hombre, esto sí que ha sido un acto de generosidad por el motivo que tenía, primero para ahorrar su dinero y luego entregarlo. En cambio el otro chico, ¿por qué estaba entregando el dinero a su compañero? Sencillamente porque el compañero le había dicho que si no lo hacía, le iba a pegar. ¿Hay algún acto de generosidad? Pues ninguno. Y ahí es donde es tan difícil pues llegar a algunas conclusiones en respecto a, vamos a llamarlo, la evaluación del desarrollo de las virtudes. Lo que uno puede hacer es fijarse en las conductas, la frecuencia de las conductas, pero eso no es la virtud. La conducta es parte de la virtud, pero también la rectitud de los motivos. Y es dificilísimo, incluso imposible, conocer cuáles son los motivos que tienen los hijos por actuar de una manera u otra. Aunque más o menos uno puede tener una idea, pero el papel del educador en ese campo es de ir ofreciendo unos motivos más y más elevados para luego hacer las cosas a favor de los demás. Y luego confiar en que si yo estoy ofreciendo estas posibilidades, lo más probable es que luego el hijo también va a captarlos y modificar o enriquecer los motivos que tiene por actuar de una manera o de otra. Pero en la generosidad hay personas que hoy hacen cualquier cosa para uno sabiendo que pasado mañana está pensando en pedir el doble. La contraprestación. Interesado, contraprestación, pues ahí no hay acto, o es un acto muy pequeñito de generosidad. Bueno, la generosidad tiene mucho que ver, si recordamos otra vez lo de las ONGs, lo de ayudar a los demás, con la responsabilidad y sobre todo la responsabilidad social. También siempre oímos muchas veces, esta niña es muy responsable, ¿no? Es la niña que va andando 6 kilómetros hasta el colegio, luego a la vuelta hace la compra, luego hace la comida de su madre, tal, y tiene 7 años. Y luego tenemos a la de 7 años que, vamos, es incapaz de vivir sin 5 zapatillas de última generación, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad realmente? O sea, ¿es solo preocuparse de los demás? ¿Es una actitud personal hacia lo propio? La responsabilidad inicialmente significaría que uno asumiese las consecuencias de las propias decisiones
y también de las indicaciones que uno ha recibido de algún tipo de autoridad que tengo encima de mí. De tal manera de que... O sea, no es autorresponsable, tiene que ser que alguien... Responsabilidad, no, respecto, bueno, es curioso cuando uno pregunta a la gente, ¿ante quién eres responsable para tal cosa? ¿No? Entonces dicen ante mí mismo, que no tiene ningún sentido. La responsabilidad efectivamente es cara a otros. No, yo soy responsable ante mi padre, yo soy responsable ante el profesor, o el profesor es responsable ante el director. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es luego decir soy responsable ante mí mismo, o como alguno contesto, pues yo soy responsable ante Dios y la historia, ¿no? Pues así está pasando un poco, ante Dios sí que puede ser. La historia pues no es una persona, es algo relacional. Asumir las consecuencias de las propias decisiones y también aquellos que yo recibo, los órdenes que yo recibo, por un lado, y también de prever las consecuencias de las decisiones que estoy tomando. Porque si decido o asumo una decisión pero sin pensar en las consecuencias, entonces puedo actuar y los resultados ser nefastos por el tipo de objetivo que realmente estoy buscando. Entonces la responsabilidad supone las dos cosas, prever las consecuencias y asumir las consecuencias. Una persona que bebe antes de conducir un coche es irresponsable aunque no pega contra nadie, porque no está pensando en las posibles consecuencias. Un chico que no estudia aunque apruebe el examen es irresponsable porque no estaba pensando en las posibles consecuencias de no estudiar. Entonces son los dos elementos. Bien, si la responsabilidad solo existe en relación a otro, ¿dónde está la libertad? Porque se puede ser responsable también por tener que quedar bien. Pero la libertad, sin entrar en profundidades de tipo filosófico, la libertad o el tipo de libertad que estamos buscando desde el punto de vista educativo es la posibilidad de que los hijos vayan tomando decisiones decidiendo entre alternativas positivas. Entonces algunas personas entienden que la libertad es una cuestión de poder elegir entre el bien y el mal. Y algún filósofo dice, no, esto no es libertad, ni siquiera parte de la libertad. Esto es sencillamente una señal de que somos libres, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Lo que ayuda a la persona a crecer y por tanto tener una libertad más plena es precisamente la posibilidad de decidir entre alternativas positivas. Y esto es lo que los educadores debemos de estar buscando para los hijos, alternativas positivas. Y entonces la alternativa no es decidir o no decidir, sino es de decidir dónde me comprometo. Y ahí entramos entonces con la responsabilidad social y también con la generosidad, porque la persona que no se compromete con nada, entonces no es responsable porque no está asumiendo las consecuencias de ser un ser sociable. Y un ser sociable tiene que convivir con los demás y preocuparse por los demás. Eso es lo que es auténticamente la solidaridad. Bueno, vivimos en una sociedad donde hay confusión a veces entre lo que es la verdad objetiva y la verdad subjetiva. Los padres muchas veces se empeñan, y lo hacen bien, ¿no? Pero explicar a sus hijos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero hay como un rechazo ante, digamos, esas delimitaciones. Entonces, si no se sabe claramente qué está bien y qué está mal, no se puede ser responsable. A mí me parece que hay un error de planteamiento en la pregunta, porque efectivamente hay padres que dicen las cosas a sus hijos y lo repiten, insisten en estos temas. Y luego el hijo, pues luego le dice, ay mamá, pero siempre estás insistiendo en lo mismo. Y la madre cree que lo está haciendo mal, el padre cree que lo está haciendo mal y intenta no insistir en ello. Y lo que yo digo es que si en su familia los hijos no dicen siempre está insistiendo en lo mismo, están educando mal. Porque ¿cómo van a saber los hijos que algo es importante o algo es secundario? Pues porque uno insiste en lo que es importante. Ahora bien, no se trata de insistir como un disco rayado, con la misma frase, el mismo tono de voz y además en el mismo momento del día todos los días, sino un poco de gracia, un poco de garbo, pero las ideas importantes, pues hay que insistir en ellas. Y me gustaría aclarar también la palabra importante. Eso, ¿qué son esas ideas importantes? Importantes es la palabra importante, igual que otros muchos que lo usamos mucho y luego no se sabe realmente lo que significa. Importante hay que ponerlo en un contexto, y dentro de la familia, importante para mí sería cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente en los valores familiares.
Entonces uno dice que un chico lleva el pelo largo o no, o que lleva pendientes o no, ¿es importante o no es importante? Yo no lo puedo contestar cuáles son los valores en la familia de cada uno de ustedes. Esto es lo que hay que pensar. De hecho, que tenga el pelo largo y limpio, bien peinado, es difícil encontrar algún motivo para decir que debe de cortarlo. Si expresa un estado de rebelión interna contra muchas cosas, esto sí que puede ser un síntoma de que hay algo importante. Y lo de los pendientes, pues muchas veces es una cuestión de gusto personal, pues ahí pues cada uno tendrá que ver lo que sea, pero vamos, si es realmente una expresión de la persona, es otra vez difícil de ver cómo puede ir en contra de unos valores familiares normales, ¿no? Pero esto es lo que es importante, cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente en los valores familiares. O sea que básicamente estamos diciendo que tenemos que educarles a tener criterio para ser responsables. O sea, ellos tienen que llegar a la conclusión de lo que está bien y de lo que está mal. Efectivamente, ahí es todo el proceso de, por un lado, como hemos dicho con los pequeños, de ir exigiendo en el hacer para que vayan repitiendo actos, adquiriendo hábitos, pero luego progresivamente ir dándoles información que es tanto como exigirles en el pensar. Exigir en el pensar significa dar información y luego preguntar. Y dar información, ahí hay también un tema que es divertido, de ver cómo en la familia, especialmente los padres, pues informan a sus hijos. Pues ellos por fin entran en el proceso educativo cuando su hijo tiene un problema y le lleva al despacho, si tiene la suerte de contar con un despacho, ¿verdad? Pero le lleva a un sitio para luego hablar, le sermonea. O como dicen algunos hijos, les hablamos por capítulos. Y ese padre está esperando un momento mágico cuando su hijo baja la cabeza y le dice, lo siento papá, tenías razón. Y claro, este momento nunca llega. ¿Cómo hay que dar la información a los hijos? Una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. ¿Cómo se suele dar la información a los hijos? Una información larga y confusa, de tal manera que cuando uno termina, el hijo no ha captado nada. Entonces uno vuelve a decir lo mismo otra vez, a ver si sale mejor la segunda que la primera. La segunda más confusa que la primera. Una tercera vez a ver si hay suerte. La tercera vez ni nosotros mismos sabíamos lo que queríamos decir. Entonces un gran enfado porque no han entendido nada. Pues por eso a veces pienso que hay una palabra más usada en la lengua española que ninguna otra. Me refiero a la palabra o sea. O sea, lo que yo quería decir y uno vuelve a decirlo todo otra vez, o sea, y uno va oseando por la vida. Es realmente curioso, sencillamente por no pensar antes de hablar. Y luego por querer convencer al otro. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces en la vida han conseguido convencer a alguien de algo en una conversación? 2, 3 veces en la vida, no más, porque si uno opina algo y el otro te escucha y luego dice, esto es lo que pienso yo, no es que le has convencido, estaba de acuerdo desde antes. Y si no, necesito un minuto, una hora, un mes o un año para pensarlo, y luego de repente dice, lo que yo pienso es, esto es lo que yo le dije hace un mes, así somos las personas. Y luego, por último, lo de cambiar de tema, pues no se trata de aplastar al hijo con el peso del propio razonamiento, de darle una salida noble. Oye, ¿qué tal el partido del otro día? Y igual sale por la puerta diciendo, pues qué tonterías dice mi padre. Pero luego está utilizando los mismos argumentos al discutir con sus compañeros el día siguiente en el colegio. No sería la primera vez. O igual no. Y por eso hay que seguir insistiendo en los temas importantes. Donde que tengan criterios, sí, pero el criterio significa que uno les explica, incluso con las virtudes. Si queremos que un joven viva la amistad, necesita saber lo que es la amistad. Si queremos que sea responsable, hay que explicárselo. Si queremos que sea sincero, hay que decirle lo que es eso de la sinceridad. O si queremos que sea generoso, también va a necesitar criterio. Bueno, antes, hablando de otras virtudes, hemos hablado mucho de la motivación, pero me parece que en estamos hablando más de información. ¿Es así? No, la motivación aquí, como en todas las virtudes, viene como consecuencia de la realización del acto correspondiente a la virtud. Es decir, si yo actúo de una manera generosa, de hecho me encuentro con una satisfacción interna. Lo malo sería que yo hiciera cosas para los demás precisamente porque sé que me voy a sentir muy bien. Pero
Pero el hecho es que si yo hago cosas para los demás, automáticamente me voy a sentir bien. Y menos mal, porque si me sintiera mal, lo más probable es que no iba a hacer otros actos de generosidad. En algunos momentos, pues sí, que uno puede sentirse mejor o peor. Pero la acumulación de distintos esfuerzos a favor de los demás, desde luego produce una satisfacción sana en la persona que le estimula a mayores esfuerzos en el futuro. Pero no nos olvidemos tampoco de que una de las consecuencias, dice Santo Tomás de Aquino, de haber desarrollado una virtud, es que precisamente es más fácil realizarla. Ahí hay otro tema curioso, porque uno dice, pues mire, si ya he sido bastante generoso durante los últimos 10 años, realizando actos de generosidad, la verdad es que ya los actos de generosidad me salen como salchichas. Pues este no tiene ningún mérito. No es cierto. El acto es meritorio en sí. Y no pierde su mérito. Lo que pasa es que ahora dispongo de esfuerzos disponibles para esforzarme en otras cosas. O sea que en las virtudes siempre hay un esfuerzo. No. Pequeñito. Sí, pues puede ser pequeñito, pero como consecuencia de haberme esforzado varias veces me es más fácil. Entonces, efectivamente, me pueden salir unos actos de generosidad que no me cuestan mucho esfuerzo, pero sin mérito. Ahora bien, lo que digo es que en esa situación, como ya tengo una cantidad de esfuerzo disponible, pues lo tengo que gastar en otras cosas, como puede ser de ser más comprensivo, más ordenado, más responsable. Siempre habrá campos en que gastarnos esfuerzo. Bueno, a mí me cuesta parar esto, pero tenemos que dejarlo hasta la próxima. Gracias.